Carlos Mario Vargas Restrepo, coordinador del programa de Contaduría Pública de la Universidad Católica de Oriente y docente del área de tributación en el pregrado y en los posgrados de gestión tributaria. En el marco del estado de conmoción interior suscitado por el problema del Catatumbo, el tema de orden público, el Gobierno Nacional profirió el decreto 175 el pasado 14 de febrero de 2025, en virtud del cual creó 3 nuevos impuestos, un poco para recaudar nuevos impuestos que permitieran atender pues, la contingencia suscitada con este tema de orden público. Esos impuestos pretenden contribuir al recaudo, ¿cierto? Fortalecer el recaudo tributario en orden, como decía, pues a contrarrestar de alguna manera y atender las necesidades y la problemática que se está presentando específicamente en esta región del país. Los 3 nuevos impuestos que se crearon con esta norma son, en primer lugar, una sujeción con IVA de las apuestas y juegos efectuados por Internet. Este concepto era un tema excluido de IVA, es decir, no pagaban impuesto de IVA. Con esta nueva norma pasan a ser gravados con el impuesto y a generar una tarifa del 1%, del 19% sobre una base gravable que se establece sobre el valor de la apuesta dividido 1.19, dice el decreto. Entonces son todas las apuestas que se hacen para juegos de suerte y azar por Internet, aquí en el país o desde el exterior. En segundo lugar está un impuesto creado para la primera venta y exportación de hidrocarburos. También digamos que pretende pues, proporcionar una base interesante de recaudo tributario sobre estos conceptos de venta y exportación de hidrocarburos, hulla, algunos aceites, etc. Y en tercer lugar, se reactiva o se revive un impuesto que de alguna manera había sido quitado del ordenamiento tributario hace unos años, y específicamente es el impuesto de timbre nacional, un impuesto que versa sobre documentos y actos públicos que en este caso van a tener una tarifa también del 1%. Se establece o de alguna manera se modifica una norma de la ley 2277 del 2010 que había consagrado una sujeción pasiva en este impuesto de timbre de manera progresiva. Ahora se hace con una tarifa del 1%, incrementando o más bien contemplando que se genera sobre documentos con una cuantía superior a 10.000 VTs que se eleven también a escritura pública. Entonces son como los nuevos impuestos que empiezan a regir en el ordenamiento tributario del país. Bueno, aquí vamos a tener un impacto sobre todo a las personas que les gusta el tema de las apuestas o hacen apuestas por temas deportivos, para estos espectáculos que tienen que ver con el deporte o las apuestas pues, que se hacen por Internet. Obviamente ya no va a ser pues, el valor pleno de la apuesta que se hacía, por decir alguna cosa. Yo apostaba 10.000 pesos y los 10.000 pesos eran el valor de la apuesta como tal, dentro de que me dan el derecho pues, a participar en el juego. Ahora dentro de esos 10.000 va a estar incorporado una parte del impuesto. Es decir, que yo ya no apuesto los 10.000, sino un tanto menos, ¿cierto? Un valor disminuido con ese impuesto del 19% de IVA que me van a cobrar. Entonces eso ya empieza a afectar, pues digamos, obviamente el tema del bolsillo del contribuyente, para decirlo de alguna manera, sino también el valor de la apuesta, un menor valor en lo que apuesto yo dentro del juego por Internet. Juegos de suerte y azar, sean aquí en Colombia o desde el exterior. Igualmente va a pasar con el tema de los hidrocarburos y algunos aceites y el tema de la hulla. Generalmente cuando se establecen impuestos, pues eso tiende a repercutir en el precio de los productos y específicamente estos impuestos al consumo, pues con mayor razón se van a ver plasmados en los precios de estos productos. Entonces, sin duda, pues puede haber algún incremento en el valor específico de estos productos. El impuesto de timbre, digamos que si bien es cierto está planteado, pues, y como decía ahorita se revive, digamos que en mi consideración puede tener un impacto menos significativo para la mayoría de las personas, ¿cierto? Para la generalidad de los pobladores, en tanto se refiere a documentos de cuantía significativa, son 10.000 VTs, eso equivale a unos 4.000 millones de pesos, entonces no va a ser tan representativo, diríamos, pues, ¿cierto? Y los documentos públicos que se protocolizan
al ser un impuesto documental, pues no son tampoco tan recurrentes. Entonces digamos que obviamente va a tener para los sujetos que lleguen a incurrir o a generar algún documento, un acto en el cual haya necesidad de generar el impuesto, pues tendrán que pagarlo y les afectará pues obviamente su capacidad de adquisición y de contribución. Pero no va a ser, pues, o sea, va a ser muy específico, ¿cierto? No sobre la generalidad de la población en el país. Como son impuestos creados en el marco de un estado de excepción, entonces tienen una vigencia de la cual se espera pues, que sea hasta finales de este año. De todas maneras, cabe considerar que como son normas proferidas en el marco de un estado de excepción, de los que contempla la Constitución, pasan a control de la Corte. Entonces también habrá que esperar la revisión que haga la Corte Constitucional de estas normas y en la medida en que las encuentre sujetas a derecho y a la Constitución, pues mantendrán o no la vigencia, ¿cierto? Porque en caso contrario, como ha ocurrido en años anteriores también, que se han creado impuestos en el marco de estados de excepción, han resultado inexequibles en el concepto de la Corte Constitucional y los elimina del ordenamiento tributario.